reconoce muy fácilmente también. Y vamos a ver que también van a jugar un papel contrario, no siempre van a ser destruidas, y va a ayudar mucho a que se separen las células. Y desde ahorita tienen que saber que las células que se separan, es decir, una célula que se libera del resto de las células, se vuelve metastásica. Entonces va a ir a fundar generalmente un tumor. Vamos a ver por otra parte que también constituyen la base de la compatibilidad en el caso de las transfusiones sanguíneas o de los injertos o de los trasplantes de órganos. O sea que es muy importante ese reconocimiento. Y van a tener un papel fundamental en la adhesión celular. Ya veremos las proteínas de la adhesión celular más adelante. Y sobre todo tienen un papel también importante junto con las caderinas en el desarrollo embrionario, ya que va a empezar a guiar a las células embrionarias al destino que les corresponde. Ya veremos esto también de las células embrionarias. Vamos a ver que tienen migraciones y luego se van a conjuntar con ciertas células que pertenecen a los mismos tejidos. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe, claro. Ok. Bueno, entonces yo decía que tenían un papel importante a nivel de los tumores. Vamos a ver que los antígenos tumorales pueden ser inaccesibles al sistema inmunológico, también si son enmascarados por el glicocálix, o sea que tiene este doble papel. Y también vamos a ver que cuando se alteran los patrones de glicosilación, contribuyen a que se dé este crecimiento de las células cancerígenas. ¿Por qué? Porque la glicosilación de los receptores, de los factores de crecimiento, va a permitir que esos factores de crecimiento anabólicos se unan más fuerte a los receptores y que la señalización continúe. Igualmente, vamos a tener que si se sobreexpresan los proteoglicanos, van a interferir con la adhesión que está mediada por las caderinas. Las caderinas permiten la unión de célula a célula de manera lateral y también van a modificar la unión con las integrinas. Las integrinas permiten la unión de la célula con la matriz extracelular. Entonces, de esta manera se va a promover la migración de las células y es como se fundan los tumores. ¿Sí está claro esto? Maestro, Sí. yo tengo una duda, pero cuando usted menciona lo de las células cancerosas y todo eso, ya ve que a veces también hay metástasis. ¿También eso lleva a cabo lo de la glicocáliz o nada que ver? Sí, mire, le voy a explicar ahorita. Estas células que están viendo aquí están unidas de manera lateral por las proteínas rojas que están viendo en su pantalla. Deme un segundo. Ah, sí, tengo la pluma. Estas que ven aquí, perdón. Las proteínas rojas que ven se llaman caderinas y permiten la unión lateral de las células. Las proteínas verdes que ven ahí son integrinas. Entonces, si nosotros tenemos una abundancia de glicocálix, ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a permitir que esas proteínas ejerzan su papel de unión. Por lo tanto, las células van a quedar libres. Y cuando una célula está libre, entra en una condición que se llama anoikis. Ya veremos más adelante eso. Generalmente lo que va a suceder es que cuando las integrinas ya no están reconociendo a la matriz extracelular, se va a dar un fenómeno de muerte celular programada, que es la apoptosis. Pero si no se da este tipo de muerte celular, entonces la célula va a sobrevivir y es cuando migra. Y las células que migran y están solas generalmente van a tender a multiplicarse. Y si se multiplican van a formar tumores. ¿Sí está claro eso? La chica que me preguntó, le estoy diciendo. Sí, Claro. ¿Sí? gracias. Sí, gracias. Aquí vemos también, chequen esto. Entonces tenemos este papel fundamental de los glicanos. Vean en toda esta parte cómo son abundantes. Entonces, si se empiezan a volver muy abundantes, las células se van a despegar, porque van a romper la unión aquí de las integrinas. Entonces, aquí lo pueden ver. Aquí lo que hacen un experimento muy interesante y empiezan a diseñar células que producen más glúcidos que de costumbre. Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí, en esta figura,
meten un polímero de glúcidos y se forma un pequeño tumor. Y se aumentan la longitud de los glúcidos, se forman tumores que son más grandes. ¿Sí lo pueden apreciar? Sí, profe. Ok. Y también cuando hay ausencia de glicocálix, también se considera que es un marcador en el caso de cáncer colorectal. Vean aquí, por ejemplo, en este caso la mucosa está sana, como indica la fotografía en la letra A. Y pueden ver todos los glúcidos que son muy abundantes por encima de la célula. Y cuando ya se presenta adenocarcinoma o un adenoma, van a ver que son carentes de glúcidos. Entonces, el glicocálix es una señal que es muy, muy importante. Entonces, aquí tenemos las glicoproteínas, los glicolípidos, y tenemos a los proteoglicanos también, que van a ser fundamentales en toda esta parte de glicocálix. Y algo que vale la pena señalar es el papel de las proteínas extrínsecas que ustedes están viendo aquí, la que ven en medio. Si ustedes ven, perdón, tenemos una proteína en medio, ¿verdad? Que está posesionada sobre dos proteínas integrales y que también llevan residuos glucídicos. Y así se vería de esta manera entonces una célula ya con todos los glúcidos, ¿no? Integrados por glicoproteínas, por glicolípidos y por proteoglicanos, que pueden ver que son muy abundantes, y esto sirve para entonces tener este tipo de reconocimiento. Ahora, si se fijan, y eso se los vuelvo a repetir, de manera muy importante nosotros tenemos que solamente se van a presentar carbohidratos en la parte externa de la célula. Nunca se presenta en la cara citoplasmática. Y si ustedes recuerdan, el motivo es que tenemos un pH que es menor en el interior de la célula. Ese pH que es menor no permite entonces que se formen puentes disulfuro en las proteínas. Acuérdense que se requieren de puentes disulfuro porque son estructuras muy complejas las que tienen que sostener y por lo tanto no se van a presentar carbohidratos en el interior. Y así se vería entonces el glicocálix, la parte que se ve más oscura. Y vean cómo el glicocálix permite, por ejemplo, el reconocimiento de los enterocitos en esta fotografía. Ahora, vamos a tener también que se va a dar un confinamiento de proteínas y lípidos en ciertas regiones de la membrana. Así vamos a tener que las células epiteliales, o también se presenta en el caso de los túbulos renales, vamos a tener que algunas enzimas de membrana o ciertas proteínas transportadoras van a estar confinadas exclusivamente a la parte apical y otras van a estar confinadas a la parte basal. Aquí tienen que ver mucho las proteínas de unión laterales de las células, que se llaman tight junctions. Ahorita lo veremos. Y esto también va a hacer que la composición lipídica de estas mismas regiones sea diferente también. ¿Por qué? Porque los lípidos también van a estar restringidos a la parte apical o a la parte basal. O sea, cambia completamente, digamos, el ecosistema de las células ahí. Entonces, aquí está lo que yo les decía. Las uniones intercelulares estrechas, que se llaman tight junctions, van a mantener la separación entre lípidos y proteínas. Aquí lo pueden apreciar. Entonces, ven aquí esta parte donde están las tight junctions. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, la unión es tan cerrada, tan estrecha, que entonces permite tener esas proteínas que se ven de verde en la parte apical, mientras que se ven las proteínas rojas en la parte lateral y en la parte basal. Entonces, también donde están las proteínas verdes, vamos a tener que los dominios lipídicos son diferentes a los que están en la cara lateral o en la parte basal. Y también vamos a tener inmovilizaciones de proteínas por la misma interacción que se va a dar entre ellas, es decir, por la interacción proteína-proteína. Ahorita lo van a ver mejor en las figuras. Tenemos, por ejemplo, esa restricción de movilidad de las proteínas por la unión de un lado a otro de la membrana de las mismas proteínas. Un ejemplo típico es el de los enterocitos, perdón, el de los eritrocitos. Tenemos a los glóbulos rojos y vamos a ver que los glóbulos rojos tienen que sostener todo su citoesqueleto, que está compuesto por una red que se llama espectrina. Entonces requieren de muchas proteínas de anclaje. La espectrina es vital para el caso de los glóbulos rojos
porque les permite deformarse por completo cuando pasan por capilares que son muy estrechos. Y les permite entonces pasar esos capilares y regresar a su forma original, es decir, les permite mantener su integridad estructural. El resto de las células también tiene el citoesqueleto, pero no está tan ordenado como en el caso de los glóbulos rojos. Aquí estamos hablando que el resto de las células es una red cortical, que se le conoce como córtex, y que está compuesto por microfilamentos de actina, básicamente. Entonces, estos filamentos del citoesqueleto de actina se están conectando a la monocapa citosólica y restringen la difusión de los lípidos y también de las proteínas. Entonces, generan este tipo de dominios que se llaman corrales y que pueden ser permanentes o pueden ser transitorios. Entonces, aquí pueden ver cómo los eritrocitos tienen este tipo de esqueleto de espectrina. Aquí está el citoesqueleto, si lo pueden ver. Y vean cómo tenemos esas proteínas que están en azul, que dicen anquirina, que son las que sirven como anclaje para todos los microtúbulos. Esta es la manera en que se deforman los eritrocitos. Y pueden ver que se hace como un guante de béisbol. Y luego pasan esta parte estrecha y vuelven a tomar su forma original. Y por eso se les denomina corrales. Chequen cómo hacen este tipo de anclajes. Entonces aquí pueden ver a la espectrina y a la actina cómo están delimitando ciertas partes. Se aprecia muy bien en la microfotografía que está a la izquierda abajo, la que está en blanco y negro. Ahí ven las proteínas de anquirina y ven la red de espectrina. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense bien cómo tenemos aquí los enterocitos. Y vamos a ver ahorita cómo está el esqueleto de actina. Así se vería el citoesqueleto de actina. No se ve propiamente como los corrales así tan bonitos que estábamos viendo en los dibujos, pero bueno, existe. Ahora vamos a tener también que se pueden restringir entonces las proteínas y su movilidad por las mismas proteínas de membrana. Primero, vemos un caso donde las proteínas están formando agregados en la letra A. Es el caso de la bacteriorhodopsina, que vamos a ver que es son enzimas que funcionan con la energía luminosa, funcionan con luz. Tenemos también las interacciones de proteína-proteína, que se puede dar por fuera. Entonces son uniones de reconocimiento. Tenemos el caso de las proteínas de andamiaje, ahorita les voy a poner un ejemplo, que son proteínas que sirven para conectar a más proteínas al mismo tiempo. O tenemos el caso de las proteínas de superficie, que son, por ejemplo, el caso de las conexiones que se van a dar entre célula y célula. Hay unas proteínas que se llaman conexinas, que permiten el paso de moléculas entre una célula y otra, permite que las células se hablen. Ese caso de la bacteriorhodopsina, pueden ver cómo está funcionando con luz. Ahí se ve un solecito con la flecha amarilla, ¿verdad? Y está, en vez de funcionar con ATP como la ATP sintasa, esta funciona sencillamente como bomba de protones, pero funcionando con luz. Y solamente la tienen las bacterias. Y aquí vamos a ver varios casos de movilidad de las proteínas. Las proteínas van a estar ilustradas en amarillo. Son esas bolitas amarillas con un cuerpo azul que se ven. Entonces, vamos a ver que en primera instancia, donde está la letra A, aquí habla de que van a estar confinadas por otras proteínas, o sea, no tienen mucha movilidad y solamente se pueden mover de la manera que está ilustrado ahí. En la letra B, estamos viendo cómo está confinada por el citoesqueleto. Entonces, como están unidas al citoesqueleto, como vimos ahorita el caso de la anquirina con la espectrina, pues no se pueden mover mucho. En la letra C tenemos una proteína que sí se mueve mucho,
pero está unida también al citoesqueleto. Si ustedes ven por la parte de abajo, está unida al citoesqueleto. Y vemos una proteína que finalmente se mueve de manera libre. La movilidad es muy restringida, solamente se mueven de manera lateral porque hay un gasto energético. Este es el caso de las proteínas de andamiaje. Es la proteína verde que están viendo ahí. Entonces, aquí vamos a tener una fosforilación. La proteína que está marcada como ST11 va a fosforilar a ST7 y esta va a fosforilar a su vez a FUS3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que la proteína morada no ande buscando por todo el citoplasma la proteína azul y esta no busque por todo el citoplasma la proteína amarilla, la proteína de andamiaje se encarga de tenerlas juntas para que la fosforilación se dé de manera muy rápida. Y esa es una cascada que se da en el caso de las MAP-quinasas, que ya veremos más adelante. Lo mismo sucede en el otro caso de la proteína verde también que están viendo. Está promoviendo que estén unidas las proteínas para su fosforilación. Y este es el caso, entonces, de las proteínas de adhesión. Ya las veremos todas en un capítulo aparte nosotros. Entonces vemos a las proteínas de las uniones estrechas, las de tight junction. Vemos el cinturón de adhesión, que va a estar formado por las caderinas. Vemos a los desmosomas. La diferencia entre las caderinas y los desmosomas es que están unidos a microtúbulos diferentes. Las caderinas se unen principalmente a actina, mientras que los desmosomas se unen a filamentos intermedios. Aquí vemos las gap junctions, que son las que les digo que permiten que las células se hablen, que se comuniquen, que pasen moléculas de una célula a otra. Luego vemos el caso de las integrinas, de las selectinas. Las selectinas son lectinas, y las lectinas son moléculas que tienen mucha afinidad por los glúcidos. Y luego tenemos a las CAM, que son moléculas de adhesión celular. Y en la parte de abajo tenemos las proteínas que permiten que se una la matriz. Entonces es el caso de los semidesmosomas y de las adhesiones focales que forman las integrinas. Y así tenemos entonces que vamos a ver que tenemos proteínas que intervienen en el transporte, en el caso de la membrana, y vamos a tener que se dividen en transportes de moléculas de bajo peso molecular, y generalmente aquí vamos a tener el transporte pasivo. Entonces, en el transporte pasivo tenemos dos tipos de transporte, que es la difusión simple, es decir, las moléculas sin ningún esfuerzo van a pasar por la membrana, y tenemos la difusión facilitada. En este caso ya intervienen algunas proteínas que cambian de forma para que las moléculas pasen. Luego tenemos el transporte activo. Aquí generalmente va a ser un transporte contragradiente. Es el caso, por ejemplo, de la bomba sodio-potasio, es el caso típico, y otras bombas que vamos a ver más adelante. Y luego tenemos el transporte de moléculas de alto peso molecular. Y aquí en este caso tenemos a la endocitosis. Tenemos diferentes tipos de endocitosis. Entonces tenemos a la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Luego tenemos a la exocitosis, que es el caso contrario. Y tenemos la transitosis, que es cuando las vesículas transitan en medio de los vasos sanguíneos. Aquí pueden ver entonces una molécula que está sufriendo endocitosis, luego pasa por los vasos sanguíneos y se convierte en una vesícula de transitosis, y luego tenemos el caso de la exocitosis, va a ser sacada la molécula al medio tisular. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Ok. Ahora, entonces, vamos a ver los principios de transporte a través de la membrana. Lo primero que tienen que considerar es que el interior de la bicapa lipídica es hidrofóbico. Y esto es una regla general, por lo tanto, se va a evitar el paso de moléculas que estén cargadas, es decir, de moléculas polares. De entrada, los iones no van a pasar. Entonces, tenemos una barrera que va a permitir mantener concentraciones de diferentes solutos al exterior y al interior de la célula, y también al interior de los organelos y al exterior de los organelos. Entonces, muy importante el papel de la membrana para mantener gradientes. ¿Y qué sucede? ¿Cómo van a entrar esos iones? Van a entrar por medio de proteínas especializadas que permiten pasar a estos iones y a moléculas que son hidrosolubles. Entonces, es tan importante el transporte
que de 15 al 30% de las proteínas están dedicadas únicamente a esto, y prácticamente 2/3 de la energía metabólica se invierte en el transporte. Entonces, todo el tiempo hay transporte a través de la membrana, pero es un transporte selectivo. Eso anótenlo por ahí. Entonces, tenemos la difusión a través de la bicapa lipídica, que va a depender primeramente del tamaño y sobre todo de qué tan hidrofóbica sea la molécula. Entonces, entre más pequeña y más hidrofóbica, pasa más rápido. Tenemos que los gases, como el oxígeno y el CO2, van a pasar. Y también en el caso de los esteroides. Ustedes saben que los esteroides son moléculas muy pequeñas, derivadas del colesterol. Como son lipídicas, pues pasan rápidamente. Y tenemos que las moléculas sin carga, por ejemplo, como el agua y la urea, van a pasar, pero tardan más en pasar. El etanol también va a pasar, pero va a pasar más lentamente. Y todo lo que pueda diluir a los lípidos también va a pasar, obviamente. Y como les decía, independientemente del tamaño, si las moléculas están cargadas, no van a pasar. Es el caso de los iones. Aunque sean muy pequeños, el hecho de tener carga los limita para su paso a través de la membrana. Aquí podemos ver entonces la permeabilidad relativa de diferentes moléculas. Vemos que los gases sí pueden pasar, las moléculas hidrofóbicas pasan, todo lo que diluya los lípidos, por ejemplo, como el benceno, también va a pasar. Tenemos que las pequeñas moléculas que son relativamente polares, como el agua o el etanol, van a pasar, pero van a tardar en pasar. Las grandes moléculas polares, como la glucosa, no van a pasar, ni tampoco las pequeñas moléculas, como los iones, van a pasar. Y aquí les pongo esto para que vean que es válido en ambos sentidos. Entonces, así como no pasan las moléculas cargadas en la cara externa de la membrana, tampoco pasan en la cara interna, ni las macromoléculas, obviamente. A ver, déjenme cambiar la presentación. ¿Tienen dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, maestro. Ok. Bueno, vamos a continuar con esta parte del transporte. Entonces tenemos que el transporte se va a dar gracias a diferentes moléculas y vamos a hablar de los transportadores con partes móviles. Este tipo de transportadores también se les conoce como permeasas y van a servir para transportar moléculas específicas a través de la membrana. Entonces, esos transportadores se pueden acoplar a una fuente de energía y esto permite catalizar el transporte activo, que generalmente, como les dije, va a ser un transporte contragradiente, y pueden combinar también la permeabilidad pasiva selectiva y el transporte activo al mismo tiempo, y eso crea importantes diferencias entre el citosol y el fluido extracelular. Y tenemos, por otra parte, los canales. Los canales generalmente van a tener poros hidrofílicos que van a permitir el movimiento de los iones inorgánicos. Y obviamente va a haber una afinidad muy específica para que puedan pasar estos iones. Y mucho va a depender de la concentración que exista, ¿no? Entonces, hablábamos de selectividad y cada proteína, aquí tienen que saber que va a transportar una clase particular de molécula. Así vamos a tener unas que transportan exclusivamente iones, otras que se dedican nada más a pasar azúcar, otras que pasan cierto tipo de aminoácidos. Y cuando digo cierto tipo de aminoácidos, hay unas proteínas que pasan solamente aminoácidos ácidos, otras que pasan aminoácidos básicos y otras que pasan aminoácidos como la prolina. Va a depender también de la configuración. Entonces vamos a tener que muchas proteínas de estas tienen varios pasos por la membrana y este tipo de proteínas que yo les decía que se llaman acarreadoras o permeasas se van a unir de manera específica a los solutos y van a realizar una serie de cambios conformacionales para poder transferir el soluto a través de la membrana.
Cuando digo esto de cambios conformacionales es porque realmente cambian de forma las proteínas. Piénsenlo bien. Tenemos los canales. Los canales van a tener una interacción mucho más débil con los solutos y van a formar poros acuosos. Entonces aquí el transporte por los canales hace que el transporte sea relativamente rápido. Y van a formar entonces vías hidrofílicas que van a permitir el transporte de solutos hidrofílicos sin entrar en contacto con los lípidos de la membrana. Ahorita lo van a ver en una figura. Y el agua, a pesar de que puede pasar, tiene también canales específicos para poder pasar. Esos canales se llaman acuaporinas. El descubrimiento de las acuaporinas valió un premio Nobel. No le creían mucho a las personas de que el agua pasaba por canales, puesto que se veía que el agua podía difundir. Ya hablaré de esto más adelante. Entonces, este es el tipo de proteínas que tenemos. Lo pueden ver ilustrado en amarillo y en verde. Tienen varios pases de membrana. Y esto sirve entonces para que pueda pasar esa molécula que se ve ahí en azul. Tenemos los canales iónicos. Entonces los canales iónicos constituyen verdaderos poros o túneles que están formados por una o más proteínas de membrana. Se caracterizan por tener el interior que va a ser hidrofílico y esto permite el paso de los iones. Y como les decía, son muy selectivos. Entonces tenemos este tipo de canales iónicos que son exclusivos, por ejemplo, para potasio, para sodio, etc. Y siempre se van a mover de acuerdo a un gradiente electroquímico. Ya veremos que hay proteínas que utilizan la fuerza, ¿verdad?, del gradiente de una molécula para pasar otras moléculas, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, yo quiero que vean en la parte de la izquierda cómo tenemos los aminoácidos hidrofílicos. Por eso les hablaba yo de los diferentes aminoácidos la vez pasada. Tenemos los aminoácidos hidrofílicos que están en verde y los aminoácidos hidrofóbicos que están en morado. Obviamente los aminoácidos hidrofóbicos están en contacto con los lípidos y los hidrofílicos van a permitir que pasen entonces de manera muy rápida los iones. Si se dan cuenta en la figura de la derecha, ahí vemos entonces el potasio. Vean cómo el potasio llega a pasar por este tipo de canales y va unido al agua. Pero una vez que se acerca al canal, vamos a ver que se despega del agua, va a permitir tener y pasar a través de este filtro selectivo y nuevamente se une al agua y pasa. Pero para esto también tienen que notar que los canales, que los canales se cierran y se abren a voluntad de la célula. Entonces vamos a tener canales que se abren gracias a la acción de hormonas, otros que se abren gracias a la acción de impulsos nerviosos y otros simplemente porque hay un gradiente que es muy fuerte. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces vean cómo tenemos este tipo de proteínas que se mueven. Vean cómo tiene la afinidad para el soluto en el interior. Ahí ven esta molécula amarilla. Entonces va a estar alterando la conformación. Permite al momento en que se cierra que se abra el otro extremo y con eso saca el soluto de la célula. Y tenemos, ese va a ser el caso de una proteína transportadora. Entonces, como yo les decía, está cambiando de forma para poder mover los solutos de un lado a otro de la célula. Y en la parte B tenemos propiamente a los canales, ¿no? Acabamos de ver cómo funcionan. Y eso es para que tengan una idea del número de proteínas transportadoras que existen en la célula. Entonces tenemos proteínas transportadoras para todo tipo de iones, para todo tipo de lípidos, para todo tipo de azúcares, etc. Y que son pues muy importantes, ¿no? Son más de 100 tipos de canales que existen. Y esto es a lo que yo me refería. Entonces tenemos esos transportadores que están básicamente en los enterocitos. Entonces, ustedes recuerdan cómo se hace la digestión, desde el momento en que ustedes ingieren, por ejemplo, una proteína, lo primero que van a tener va a ser un estímulo físico que está activando a las células oxínticas. Eso se va a dar durante la masticación. Esto va a permitir que el pepsinógeno se convierta en pepsina y eso va a ejercer cortes laterales en las proteínas, de tal manera que vamos a tener que el ácido clorhídrico que está estimulando también la actividad de la pepsina,
va a tener que ser neutralizado. Entonces el páncreas va a empezar a secretar bicarbonato. Esto va a activar al quimiotripsinógeno, que va a convertirse en quimiotripsina, que va a activar al tripsinógeno para que se convierta en tripsina también. Esto permite cortes más hacia el centro. Y luego van a actuar las aminopeptidasas de la bordura de cepillo de los enterocitos, y esto va a desagregar, ¿verdad?, a los péptidos en aminoácidos. Ahora, para pasar por los enterocitos, entonces hay transportadores para aminoácidos neutros, para aminoácidos básicos, para aminoácidos ácidos, como pueden ver, y para aminoácidos, como la glicina y la prolina. Y aquí tienen el caso de las acuaporinas. Entonces, ustedes tienen esos canales que van a permitir el paso del agua, pero de una manera más rápida a la difusión simple. Fue Peter Agre de Johns Hopkins quien propuso que había canales y no le creyeron durante mucho tiempo. Ahí pueden ver que fue en 1991 cuando él propone la existencia de las acuaporinas, y no es hasta que lo apoyó Roderick MacKinnon que les dieron el premio Nobel. Es la estructura de las acuaporinas y tienen un papel muy importante. Chequen aquí, por ejemplo, cuando ustedes están completamente deshidratados, vean que tienen una gran cantidad de sales, porque tienen 700 milosmoles a nivel de la sangre. Para que esto no suceda, porque puede ser muy peligroso llevar tantos iones hasta el cerebro. Acuérdense que tenemos la barrera hematoencefálica que nos protege, pero si llega a pasar un gran número de iones hasta el cerebro, puede haber daños a nivel de las neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Que se van a activar, en este caso, sus nefrones, y lo primero que vamos a ver es que va a actuar la vasopresina. La vasopresina tiene un receptor a nivel de los nefrones. Ese receptor es un receptor 7-Pas que está ligado a una proteína G, que lo que va a hacer es que va a convertir a la MP en MP cíclico, se convierte en un segundo mensajero. El MP cíclico lo que hace es que va a activar a esas vesículas que tienen acuaporinas que se ven en medio. Las acuaporinas van a permitir entonces el paso del agua, y el agua va a empezar a fluir hacia la sangre para diluir la cantidad de sales que estaba llevando. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces pueden ver los dos casos cuando está ausente la vasopresina, y pueden ver que es isosmótica a la orina, y van a ver el caso en que actúa la vasopresina, que se hace presente, y como está pasando agua hacia la sangre, ¿verdad?, para poder diluir esto, entonces van a llevar orina que va a ser hiperosmótica. Ahora vamos a hablar de la difusión facilitada. Aquí vamos a ver que todos los canales y algunas proteínas transportadoras van a permitir el paso de solutos a través de la membrana de manera pasiva. Eso se le llama downhill o difusión facilitada. Y el gradiente de concentración es el que va a determinar la dirección. Entonces, si el soluto tiene una carga neta, el potencial eléctrico de la membrana va a influir sobre el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener que ver mucho, no solamente el gradiente, es decir, el número de moléculas que está de un lado o de otro de la membrana, sino también el potencial eléctrico. Y ya cuando se unen estos dos fenómenos, es decir, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico también, se va a dar un gradiente electroquímico, que todavía hace más fuerte este paso de moléculas. Ahora, todas las membranas plasmáticas van a tener una diferencia de potencial eléctrico, y a eso se le conoce como gradiente de voltaje. Y esto va a hacer que el interior sea más negativo con respecto al exterior, y esto favorece la entrada de iones que están cargados positivamente de fuera de la célula al interior. Y también va a impedir que pasen los iones que están cargados negativamente. Vamos viendo en la parte de arriba, entonces, cómo tenemos esta fuerza química, ¿verdad? Estamos viendo el gradiente meramente por número de moléculas. Como es mayor el número de moléculas en el interior de la célula, va a tender a salir. Va a suceder lo contrario, ¿verdad? Si el gradiente es inverso, es decir, si hay un mayor número de moléculas afuera, va a tender a entrar. Lo mismo vamos a tener en la parte de abajo. El gradiente eléctrico aquí es la fuerza que está promoviendo la entrada de este ion, que es positivo, que era lo que estábamos diciendo ahorita.
y el interior de la célula, al ser más negativo, va a permitir entonces que pase, y lo mismo va a permitir que salgan iones negativos más fácilmente. Ahora quiero que vean el grosor de las flechas verdes. Entonces, nosotros tenemos que estos iones positivos, va a ser el caso del calcio y del sodio en la célula, van a entrar por este gradiente electroquímico, pero si nosotros tenemos además que la membrana tiene esta carga, que le dijimos que era el gradiente de voltaje, entonces participa todavía más con un paso más fuerte de este tipo de iones. Si notan el grosor de la flecha, como por la membrana tener carga, entonces favorece más que pase esto. Sí, profe. Ok. Y si ven ya en el extremo de la derecha, pues el gradiente va a ser muy pequeño. O sea, a pesar de que hay muchos iones afuera, como está invertido el potencial de la membrana, van a pasar muy pocos iones. Y aquí entonces tenemos este caso de transporte pasivo, en donde tenemos en particular la difusión facilitada, y estamos hablando del transporte de solutos a través de canales, como los canales iónicos que vimos, o las proteínas transportadoras. Tenemos el caso de la ósmosis, que es la difusión del agua a través de la bicapa. Tenemos los canales iónicos, que ya vimos que son propios para determinados iones, y también para los protones, por supuesto. Y tenemos la difusión facilitada por medio de proteínas específicas, que son las acarreadoras, que van a permitir entonces el paso de azúcares, aminoácidos y nucleótidos. Aquí les queda claro, ¿no? La separación del tipo de transporte. Sí, profe. Entonces, aquí está resumido. Tenemos este transporte pasivo, donde podemos ver primeramente la difusión o la difusión facilitada por medio de proteínas, ya sea por los canales o por las proteínas que cambian de forma. Y tenemos el transporte activo, y aquí ya se requiere de energía. Y en el transporte pasivo, vamos a ver que no se requiere de energía, es el libre paso únicamente de las moléculas. Perdón, y lo que actúa es el gradiente de concentración. Esto nos permite tener entonces moléculas igualmente distribuidas a través de la membrana, a conveniencia de la célula, ¿no? Entonces, aquí vemos un canal proteico y vamos a ver cómo va a permitir el tránsito de estas moléculas verdes que se ven ahí. Va cambiando de forma el canal, chequen bien, y permite entonces que pase la molécula, ¿no? Ahora, esta parte es importantísima. Si pueden, hagan una captura de pantalla porque es muy, muy importante. Entonces, tenemos que el sodio va a ser mucho más preponderante a nivel extracelular que al interior. Va a ser el caso contrario el potasio. El potasio es más importante en el interior que en el exterior. El magnesio es menor, ¿eh? El calcio sí es muy, muy importante. Que vean cómo se mantiene una mayor cantidad de calcio en el exterior. Ya veremos más adelante que es un truco que hace la célula porque tiene muchas proteínas captadoras de calcio que hacen que el calcio realmente sí sea importante en el interior, pero está atrapado. Y luego tenemos el caso de los protones también, que van a ser más importantes en el interior y que le está dando, ¿verdad?, este ambiente ligeramente más negativo en el interior, un pH menor. Si ustedes aprecian, el pH en el interior de la célula es 7.2 y en el exterior es 7.4. Y vamos a tener que el cloro también va a ser más importante en el exterior. ¿Se anotaron esto? Sí, profe. Ok. Entonces, noten cómo tenemos una diferencia muy, muy marcada. Vean el medio intracelular. Vamos a ver que tenemos, eso que ven como A con un signo negativo son proteínas aniónicas, es decir, proteínas cargadas negativamente, una gran cantidad de potasio, tenemos poco cloro y poco sodio, y el caso contrario en el exterior, tenemos mucho sodio, mucho cloro y poco potasio. Por lo tanto, el potasio es casi siempre la moneda de cambio, va a tender a salir
pero el sodio es digamos, la fuerza que realmente está moviendo al resto de las moléculas del interior al exterior de la célula. Vean cómo se distribuye entonces. El interior, como quedamos, tiene poco sodio, mucho potasio, una gran cantidad de proteínas aniónicas. En el exterior tenemos mucho sodio, tenemos mucho cloro. Y algo muy importante es que se mantiene un potencial de membrana de menos 70 milivoltios. Mientras que, si se dan cuenta, en el exterior, el potencial de membrana va a cambiar. Esto permite, obviamente, esta gran cantidad de potasio en el interior, permite que el potasio salga, digamos, relativamente fácil y que el sodio tiende a entrar siempre. Ahora aquí tenemos la combinación tanto de el gradiente de concentración como de la carga eléctrica. Y aquí se juntan las dos cosas. Entonces el potasio está cargado positivamente, pero es muy abundante en el interior. Entonces tendería a salir por su gradiente de concentración, pero tendería a entrar por su gradiente químico. Y tenemos el transporte activo. El transporte activo se va a realizar en contra del gradiente de concentración. Esto implica un gasto de energía y generalmente lo que se va a utilizar como energía va a ser la ruptura de nucleótidos cargados, como es el caso del ATP o del GTP. Entonces tenemos el transporte contragradiente y tenemos los transportadores acoplados. ¿Por qué se llaman acoplados? Porque van a acoplar el transporte contragradiente de un soluto con el transporte a favor o en contra del gradiente de otro soluto. No es complicado, ahorita lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Tenemos las bombas de ATP, son muy importantes, van a acoplar el transporte contragradiente con la hidrólisis del ATP. Hay diferentes tipos de bombas, ya lo veremos. Y tenemos las bombas mediadas por luz, como lo que le estaba yo mencionando hace rato, la bacteriorhodopsina, ¿verdad? Que funciona con luz para mover protones. Y faltan 10. Entonces aquí le vamos a parar y seguimos a las 9, jóvenes.
¿Pueden ver mi pantalla? No, profesor, se ve su cámara. A ver, va de nuevo. Deme un segundo, ¿eh? ¿Ve mi pantalla? Sí, ya se ven las diapositivas. Ok. Bueno, una disculpa, me confundí de reunión. Y estábamos hablando entonces de que existía transporte acoplado, que es este que ven aquí. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de transporte acoplado. Tenemos el transporte mediado por bombas de ATP. Vamos a ver que son diferentes también las bombas que van a intervenir. Tenemos ese transporte como el de la bacteriorhodopsina, que está mediado por la luz. Y tenemos la difusión simple, ¿no? Únicamente ilustrada aquí por este gradiente electroquímico. Ahora, tenemos transportadores acoplados. Y como dice aquí, tenemos uniportadores, importadores y antiportadores. Cuando se trata de uniportadores, únicamente van a transportar un soluto de un lado a otro de la membrana y la tasa con la que va a pasar va a estar determinada por su Vmax y su Km, como ustedes ya lo vieron en bioquímica. Tenemos a los importadores. Aquí se aprovecha el gradiente, sobre todo de uno de los solutos, para cotransportar otro soluto en la misma dirección. Y luego tenemos el caso de los antiportadores, y aquí va a ser el caso contrario. Se va a aprovechar la fuerza o el gradiente que tiene un soluto para mover el otro soluto en dirección contraria. ¿Sí les queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, se va a utilizar energía y va a depender mucho entonces del tipo de molécula que se quiera mover. Generalmente las células van a estar tomando entonces la energía del gradiente electroquímico de uno de los solutos, que normalmente va a ser un ion. Por eso veíamos la abundancia de los iones hace rato de un lado y de otro de la membrana. Y este principio va a funcionar en cualquier dirección. Entonces, generalmente vamos a tener que el sodio va a ser el ion que va a ser cotransportado, porque hay una gran cantidad de sodio, como ustedes recordarán, en el exterior. Y además también porque la carga que tiene, ¿verdad?, le va a permitir que entre con más fuerza. Y el sodio que entra, pues tiene que ser sacado, pero como va a ser sacado contra gradiente, entonces se requiere de una bomba de ATP para poderlo sacar. Y en las bacterias y levaduras no va a ser el sodio, sino van a ser protones los que van a ser más importantes. Aquí tenemos entonces el gradiente electroquímico del sodio, aquí lo pueden ver, y pueden ver cómo el sodio se puede aprovechar este gradiente que tiene para meter, en este caso, la glucosa que están viendo como unas bolitas amarillas. Entonces, así es como realmente puede penetrar la glucosa a la célula, aunque lo va a hacer por medio de transportadores muy específicos que se llaman GLUT, ya los veremos más adelante. Y aquí pueden ver el simportador de glucosa. Entonces, aquí ven cómo entra la glucosa y se aprovecha de la fuerza del sodio. Posteriormente ya entran estos GLUT en juego para pasar a los vasos sanguíneos. Y si algo siempre va a suceder, y lo deben tener súper en cuenta, es que el agua siempre sigue al sodio. Entonces, si nosotros estamos viendo que entra esta glucosa, es porque entró sodio, y eso va a hacer que penetre más agua también. Mientras que en el caso de la fructosa, tiene unos GLUT, que son los GLUT 5, que permiten su paso fast track, y eso va a permitir que pase posteriormente por los GLUT 2 para pasar a los vasos sanguíneos. Entonces, es por eso que la Coca-Cola nunca les va a quitar la sed. O sea, es tanta la cantidad de glucosa que tiene, que también están metiendo agua al mismo tiempo, y por lo tanto, pues no les va a quitar la sed, ¿no? Y tenemos el caso de la fructuosa, que se dan cuenta pasa sumamente rápido. Esto va a generar más diabéticos aquí en el estado, porque actualmente la Coca-Cola tiene alta fructosa, ya dejó de tener este azúcar de caña.
Otro caso de transporte que también es muy conocido es el transporte de yodo. Y también es por medio de un simportador, es el simportador sodio-yodo. Así se utiliza este yodo para penetrar en las células de los folículos tiroidianos, en donde va a formar las tironinas, y de las tironinas luego se van a formar la tetrayodotiroxina y la triyodotironina, que es la T4 y la T3, que son las moléculas activas que salen a la circulación y que tienen receptores en todas las células. Entonces tenemos también los transportadores que van a regular el pH citosólico. Eso es muy importante. Entonces la mayor parte de las enzimas citosólicas, como nosotros vimos, funcionan a pH de 7.2, que es el pH que hay adentro de la célula, ¿no? Para que esto suceda y para mantener este pH, se requieren de distintos antiportadores de sodio. Y se utiliza la energía que está almacenada en el gradiente de sodio para bombear el exceso de protones, y con esto se generan las reacciones generadoras de ácido de la célula. Entonces, primero se transportan protones directamente fuera de la célula. Y esto lo va a hacer el intercambiador sodio-protones, que permite el influjo de sodio y el eflujo de protones. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Eso es porque se está acidificando ya demasiado el pH en el interior y hay que regularlo. Entonces, para poder subir de nuevo el pH, se sacan esos protones y se aprovecha que puede penetrar el sodio. Entonces funciona como un antiportador. ¿Está claro esto? Sí, profesor. Ok. Ahora, también se puede incorporar a la célula carbonato para neutralizar los protones y con eso subir el pH. Y aquí además se aprovecha esta reacción. Cuando tenemos el carbonato y los protones, se puede formar agua y CO2. Entonces, esto no le va a costar nada a la célula mover ni el agua ni el CO2 a través de la membrana. Y también tenemos un intercambiador que es ya es en un caso extremo, el intercambiador sodio-cloro-carbonato. Es todavía más eficaz y lo que hace es que va a acoplar el influjo de sodio y de carbonato y el eflujo de cloro y de protones. Así de esta manera va a entrar carbonato de sodio y va a salir ácido clorhídrico. Y el pH intracelular pues va a regular la actividad de ambos intercambiadores. ¿Ya está claro esto? Sí, profe. Ok. Y tenemos además las bombas de protones que están mediadas por ATP. Entonces aquí pueden ver en esta figura de la izquierda cómo tenemos el ATP, ¿verdad? Que está jugando un papel crucial para que estas bombas puedan sacar protones. Y tenemos un caso que es particular, es el de la bomba vacuolar de protones. Aquí en este caso no se utiliza para sacar protones, sino para meter protones. ¿Y dónde los van a meter? En los lisosomas. Yo hace rato les decía que los lisosomas tienen este tipo de enzimas que trabajan a pH 5. Entonces, para mantener el pH ácido que prima en los lisosomas, se requiere de esta bomba que siempre está actuando y que va a participar en la digestión de la célula. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Ok. Tenemos otro tipo de transportadores que van a regular también el pH citosólico. Tenemos un intercambiador cloro-bicarbonato, que va a ser independiente del sodio para ajustar el pH citosólico en la dirección inversa en este caso. Entonces, aquí no es porque se estuviera acidificando, es porque se empieza a elevar peligrosamente el pH del interior de la célula. Y vamos a ver que entonces el movimiento de carbonato va a ser hacia afuera, mientras que el gradiente electroquímico del cloro va a permitir que penetre y eso va a hacer que pueda disminuir el pH. Entonces aquí tenemos lo que estaba yo ilustrando. Aquí el cloro está penetrando, lo pueden ver en la parte de la izquierda, y está sacando carbonato. Es cuando es demasiada la alcalinidad que hay en el interior. Y si no, tenemos el caso contrario, ¿no? El sodio que penetra para sacar protones, para poder alcalinizar,
o el cloro que sale y para meter carbonato de sodio, que era lo que yo venía mencionando. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Ok. Nuevamente aquí podemos ver este intercambio. Es un intercambio diferente. Aquí estamos, hay un intercambiador que es sodio-calcio. Y eso es muy importante porque el calcio siempre tiende a entrar. El calcio además es un catión divalente. Tiene todavía un gradiente más fuerte que el sodio por tratarse de su carga electroquímica. Tenemos el intercambiador de protones con sodio, que pueden ver ahí como NHE. Y tenemos el intercambiador de cloro con carbonato. Ahora, va a haber una distribución asimétrica de los transportadores en las células epiteliales. Hace rato lo veíamos. Si ustedes recuerdan, teníamos las tight junctions, estas proteínas que permiten la unión muy cerrada de célula a célula, que permitía mantener dominios lipídicos y proteicos. Bueno, ese es el caso de los enterocitos. Entonces, en los enterocitos vamos a ver que se distribuyen de manera no uniforme. Casi todos los transportadores se van a localizar en el dominio apical, como pueden ver en la figura. Y va a haber proteínas transportadoras independientes en los dominios basales y laterales. Eso es para que abandonen los enterocitos de manera pasiva. Y las microvellosidades van a aumentar la superficie de absorción. Entonces, ahí pueden ver ustedes diferentes transportadores. Pueden ver, por ejemplo, un transportador para glucosa, para sodio, para aminoácidos, para ácidos biliares. Y luego pueden ver un transportador que es para pequeños péptidos. Y vamos a tener unas peptidasas en el interior que los van a convertir en aminoácidos. Y luego vamos a ver que en la parte lateral pueden salir aminoácidos, ácidos biliares y glucosa. Mientras que en la parte basal vamos a tener intercambiadores sodio, potasio y de cloro. Y tenemos el caso de las bombas de ATP. Entonces tenemos diferentes bombas. Tenemos las clase P, que están a la izquierda. Como pueden ver, son sencillas. Únicamente hay 2 piezas. Tenemos bombas que son sumamente elaboradas, como la ATP sintasa, que son las bombas F y también las bombas tipo V. Y tenemos la familia de transportadores ABC, que es la familia más numerosa de transportadores en todas las células. Ahorita voy a hablar de cada una de estas. Entonces, las bombas de ATP lo que hacen es hidrolizar al ATP en ADP y pirofosfato, y con esa energía van a aprovechar para bombear iones, generalmente contragradiente. Entonces, las tipo P que estábamos viendo que eran las más sencillas, son proteínas transmembranales multipaso, y se van a fosforilar durante el ciclo de bombeo. Y estas bombas son responsables de mantener los gradientes de sodio, de potasio, de protones y de calcio, además de ciertos iones como el cobre y el zinc en las membranas. Tenemos una ATPasa muy famosa y que es muy importante, que es la calcio ATPasa, y también pertenece a estas bombas tipo P. Entonces, las células generalmente van a mantener estas bajas concentraciones citosólicas de calcio, que es de más o menos 10 a la menos 7, en comparación al exterior, que es de 10 a la menos 3. Y yo ya se los había dicho porque hay muchas proteínas que van a captar al calcio, y porque todo el calcio que entra inmediatamente va a ser resguardado en el retículo endoplasmático también. Y se requiere mantener este calcio a niveles muy bajos en el interior para que siempre exista un gradiente. Entonces también ese es el gran papel que tiene esta ATPasa de calcio, que siempre va a procurar sacar calcio para que el calcio en el interior sea bajo y así pueda siempre penetrar calcio. Entonces vamos a tener también un antiportador. Hay un antiportador que ustedes están viendo ahí, que es el antiportador sodio-calcio. Y en este caso lo que va a pasar es que va a entrar el calcio con fuerza y esto permite sacar al sodio también, sin tener que invertir en ATP, porque de otra manera se tendría que invertir ATP para hacer funcionar la bomba sodio-potasio. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces el calcio se mantiene bajo, y lo repito, porque entró al retículo endoplasmático, porque hay muchas proteínas como la calmodulina, la calsecuestrina, etcétera, que van a captar ese calcio y que no lo van a permitir que exista de forma ionizada.
porque tenemos la TPasa de calcio que lo está sacando, o bien porque vamos a tener ese intercambio de sodio con calcio. Ahora, ahorita vamos a hablar de bombas muy específicas como esta que se llama cerca, que es una bomba que existe en las células musculares y que es la que permite la contracción muscular. Tenemos las ATPasas, la ATPasa de sodio-potasio que está en medio. Tenemos las ATPasas de protones, tenemos las ATPasas de cobre y de zinc. Y si pueden ver, la configuración estructural es muy similar en todos los casos. Y como yo les decía, son bombas que tienen múltiples pasos de membrana. Ahora, esta bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, que es la que se llama cerca, vamos a ver que es muy particular. El retículo sarcoplásmico va a actuar como una fuente de calcio durante la contracción muscular y como un depósito durante la relajación. Entonces, ¿cómo sucede esto? Durante la relajación se va a captar calcio y durante la contracción el calcio va a tener un papel fundamental para que se puedan mover las troponinas, ya veremos más adelante, la troponina C en particular, y que quede libre así la miosina para que pueda actuar con lactina. Ya lo veremos, nada más aquí quiero que vean primero el funcionamiento de la bomba. Entonces, la relajación va a estar mediada por el transporte de calcio al interior del lumen del retículo sarcoplásmico por esta bomba que se llama cerca. Se llama cerca por sus siglas en inglés, Sarco Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase, y constituye el 90% de las proteínas de membrana del retículo sarcoplásmico. Así de importante es. Entonces, cuando se presenta un potencial de acción y despolariza la membrana plasmática de las células musculares, se va a dar la contracción. Y es en este caso que se va a liberar el calcio en el citosol a través de canales de calcio que se conocen como canales de reanodina. Entonces tenemos dos casos, cuando hay receptores beta adrenérgicos y cuando tenemos impulsos nerviosos, que es cuando se va a mover este calcio al interior o al exterior de la célula. Aquí lo pueden ver. Déjenme ver si funciona esto. Aquí arriba están viendo un receptor beta adrenérgico. No sé por qué no jala la pluma. Bueno, déjenme ver si puedo. No sé por qué motivo no funciona. Allá. Aquí pueden ver un receptor beta adrenérgico. Son receptores 7-PAS que están ligados a proteínas G. Aquí están viendo la proteína G, es una proteína G trimérica. Ya veremos más adelante cómo funciona todo esto. Entonces, ¿qué hace esta proteína G? Va a activar a la adenilato ciclasa, que está aquí. Esta adenilato ciclasa toma al AMP y lo va a convertir en AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar a la quinasa A. La quinasa A va a servir para fosforilar a una proteína que se llama fosfolamban, que está aquí. ¿Sí la están viendo? Es esta proteína verde que tiene residuos serina y treonina. Y el fosfolamban es el que permite que se abra o se cierre la cerca, que es la bomba de calcio. Entonces, con esta activación, lo único que está pasando es que está penetrando calcio. Y el calcio se empieza a acumular. Hay una proteína que se llama calsecoestrina, que es esta proteína, aquí se las marco, que ven así como una estrellita. Y este es un sensor, de tal manera que cuando ya entró suficiente calcio, va a activar a otras dos proteínas que se llaman triadina, que está aquí, y otra que se llama juntina, que es esta que está acá. Y entre estas dos van a permitir que se abra el canal de reanodina. Entonces, esto permite que salga el calcio para que se pueda dar la contracción muscular. ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí tenemos el caso de la calsecuestrina. Perdón. Aquí está la calsecuestrina. Entonces dijimos que es el sensor. Cuando ya capturó tanto calcio, empieza a mover a la triadina y a la juntina, que son estas que están aquí, y esto es lo que permite que se abra el receptor de reanodina y que con esto salga calcio de la célula para poder tener la contracción muscular. ¿Cómo sucede esto? Chequen bien.
Aquí tenemos en un túbulo transverso del retículo sarcoplásmico, que se ve aquí en amarillo, también se conocen como túbulos T, que es este que ven aquí. Aquí va a haber un receptor que se llama receptor de dihidropiridina y se abrevia DHP, aquí lo tienen. Entonces, cuando los impulsos nerviosos viajan por estos túbulos transversos, van a abrir este canal, que es el receptor de dihidropiridina. Y este receptor de dihidropiridina trabaja junto con el receptor de rianodina, y esto es lo que permite la salida del calcio. Y este calcio se va a utilizar para la contracción. Está acoplado el receptor de dihidropiridina con el receptor de rianodina. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, para ilustrarles esto, imagínense que ustedes están acercando su dedo a un cerillo. Entonces, lo que va a haber como reacción inmediata es que van a quitar la mano, va a haber contracción muscular. Entonces, lo que está pasando aquí es que al empezar a sentir ya cada vez más calor ustedes, están haciendo que un impulso nervioso, ¿verdad?, funcione y que pase por aquí, por estos túbulos T, activando a su receptor de dihidropiridina, que va a hacer que funcione el receptor de rianodina y que salga este calcio que se acumuló durante la relajación, ¿verdad? Y ahora va a servir para la contracción. Aquí podemos ver de nuevo a la calsecuestrina y vemos otras proteínas como esta proteína rica en histidina, que también es una proteína que funciona con la triadina y la juntina, y cómo el receptor de rianodina, ¿verdad?, está funcionando junto con el receptor de dihidropiridina, que es lo que va a permitir entonces la salida del calcio, ¿verdad?, para la contracción muscular. Entonces, tenemos esta bomba de calcio del retículo, la cerca de la que estábamos hablando, y vamos a ver que el retículo endoplasmático rugoso, de aquellas células que no son musculares, aquí ya no hablamos de retículo sarcoplásmico, sino de retículo endoplasmático, van a tener bombas similares, pero las tienen en cantidades mucho más reducidas. Esta bomba de calcio del retículo sarcoplásmico tiene 10 alfa hélices transmembranales. Cuando una proteína tiene tantas alfa hélices que pasan a través de la membrana, que sí que es una proteína muy rápida, que tiene mucha actividad, y cuando no está fosforiladas, dos de las hélices no son funcionales. Entonces tiene sitios de fosforilación que la hacen muy activa. Y cuando están en estado fosforilado, lo que hace es que forma una cavidad a la que se unen dos iones de calcio en el citosol. Y se va a unir una molécula de ATP en un dominio de fosforilación que está contiguo a un residuo de ácido aspartico. Y eso le va a permitir ceder fósforo, de tal manera que se va a convertir en fosfoaspartato. Eso va a hacer que cambie la forma de las hélices, y con esto se cierra la cavidad y se van a liberar los iones calcio en el lumen del retículo. Ahorita lo van a ver. Es esta. Entonces, chequen bien cómo tenemos aquí, primeramente, un dominio de activación. Aquí es esta parte, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos este dominio aspartico, que es todo esto que se ve así en amarillo. Y ese es el dominio de fosforilación, lo que se ve en negro. Entonces va a tener mucho que ver el hecho de que se fosforile esta parte para que se forme fosfoaspartato a nivel citosólico y que con eso cambie todas las hélices. Si ven el número de pasos de membrana, es muy importante. Cuéntenlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es a lo que yo me refería. Entonces, para que vean lo compleja que es esta proteína. Aquí pueden ver entonces la NKTPasa, y aquí están viendo esta de la que yo estoy hablando, que es la que está en medio, y vemos un canal de calcio. El canal de calcio, vean que tiene un grandísimo número de pases de membrana porque es muy rápido. Y eso es lo que sucede. Entonces, nosotros tenemos que tiene varios pasos de membrana esta bomba de calcio. Aquí lo primero que vamos a ver es que tiene un dominio de inhibición mediado por la calmodulina. La calmodulina es una proteína que une 4 calcios.
De tal manera que cuando empieza a haber calcio, la calmodulina se va a activar y deja libre aquí a este espacio. Ya no está pegado, ya no lo está inhibiendo. Y ese es el dominio que se va a fosforilar que vimos hace ratito, y eso permite que cambie de forma esta bomba y que empiece a sacar calcio. Aquí se ve todavía de una manera más sencilla. Entonces, aquí tenemos en primer lugar, ¿verdad?, que tenemos dos moléculas de calcio que se están uniendo en el interior. Ese sería el dominio de fosforilación, el que se ve con una P. Ese es el dominio espártico. Entonces, se fosforila el dominio de fosforilación, que es el rojo. Y aquí pueden ver que se abre la bomba. Y lo que está pasando es que está sacando el calcio. ¿Ya está claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, gracias a la fosforilación de este dominio, cambia de forma la bomba. Y esto está permitiendo entonces que se expulse el calcio. Y así sucede en la vida real. Vean las alfa hélices que están arriba. Entonces aquí tenemos esos dominios. Aquí pueden ver en rojo también el dominio aspartico. Pueden ver el dominio de activación que estábamos viendo. Y pueden ver entonces cómo el calcio aquí en este caso va a penetrar al interior de la célula gracias a que se fosforiló el dominio aspartico. ¿Sí pueden ver este cambio? Sí, profe. Y quiero que lo noten también en las alfa hélices de arriba. Entonces, realmente está cambiando de forma la proteína y eso es lo que permite que el calcio pase de un lado a otro de la membrana. Ahora, vamos a pasar a las bombas tipo F y tipo B. Como pueden ver ustedes, son bombas sumamente complejas. Ya llegará un momento en que vamos a decorticar una de estas bombas parte por parte. No va a ser el momento ahorita. Lo veremos más adelante. Entonces son proteínas tipo turbina que tienen múltiples unidades y son diferentes de las tipo P, que son más sencillas. Entonces las bombas F se encuentran generalmente en la membrana de las bacterias y también de las mitocondrias y de los cloroplastos. Y aquí a lo mejor ustedes no lo saben, pero hay una teoría de Lynn Margulis que dice que las mitocondrias y los cloroplastos se derivan de las bacterias. Por eso no es de extrañarse que se encuentre en las membranas de esos organelos y de las bacterias. Se reconocen como ATP sintasas y utilizan protones a través de la membrana para poder sintetizar el ATP a partir de ADP y pirofosfato. Y también pueden funcionar al revés, es decir, en vez de sintetizar ATP, pueden hidrolizar ATP. Funcionan como ATPasas y como ATP sintasas. Y vamos a ver que las bombas tipo B se van a encargar de mantener el pH de la célula y de diversos organelos, como ya vimos hace rato, y también pueden producir ATP. Entonces aquí tenemos las bombas tipo F. Quiero que las vean aquí a la izquierda y luego a la derecha tenemos las bombas tipo B. Como pueden ver, se parecen mucho, o sea, más o menos tienen el mismo funcionamiento. Y pueden ver cómo se parece a un generador hidroeléctrico que está a la derecha en la letra D. Y para que vean lo conservadas que están, aquí estamos viendo bombas tipo F y B de mamíferos y estamos viendo las bombas de las bacterias que están en la letra B y pueden ver que se parecen mucho, ¿no? Están súper conservada la estructura porque es muy funcional. Aquí están viendo entonces bombas que son ATP sintasas de una vaca, de una bacteria y de una levadura. Y como pueden ver, tienen los mismos componentes, se parecen muchísimo. Y eso quiere decir que la evolución la seleccionó porque funciona muy bien. Y aquí tenemos una bomba en especial, que es una bomba de protones, y que es la que se encarga de mantener el pH a solamente 1. Como pueden ver, es súper ácido el pH que tiene el estómago y funciona como está ilustrado en la derecha. Ahorita lo van a ver con más claridad. Entonces aquí lo que tenemos
Primeramente es que el estómago se va a ver influido por neurotransmisores como la acetilcolina, hormonas como la gastrina y la histamina. Pueden ver que todas estas tienen receptores EBEN-PAS, que son esos receptores que se ven aquí en verde. Ahí está la colicistoquinina. Y esto lo que hace es que esos receptores, como les había mencionado hace rato, van a activar a la adenilatociclasa a partir de la MP, van a formar MP, van a activar a la quinasa A y van a permitir también que haya un influjo de calcio. Y esto va a generar que haya una migración de vesículas con las bombas de protones, que son estas que están viendo aquí. O sea, esta bomba de acá está migrando gracias a que hubo la acción de todas estas hormonas. Ahora, aquí lo interesante es que se está aprovechando y funciona como un antiportador, ¿verdad? Porque está haciendo que penetre potasio en el interior y que salgan protones aquí al exterior. Por otra parte, aquí tenemos un intercambiador de cloro con carbonato, como estábamos viendo hace rato. Entonces aquí lo que hace es que sale carbonato y entra cloro. Luego por otra parte aquí vemos que penetra agua y CO2. Aquí vemos una bomba sodio-potasio. Aquí vemos un intercambiador potasio con cloro. Aquí salen al mismo tiempo, se aprovecha el gradiente del potasio. Y aquí vemos una bomba de protones con sodio. ¿Qué es lo que va a suceder? Con el carbonato que entró, bueno, no es el carbonato propiamente, es el CO2 y el agua que están penetrando, pues la anhidrasa carbónica hace que funcione y que se forme carbonato por una parte, pero eso hace que deje libre estos protones que están aquí. Entonces, los protones se van a unir, tanto estos de la bomba de protones que migró en vesículas, como estos, ¿verdad?, que está generando la anhidrasa carbónica, se van a unir con el cloro que había entrado, y eso es lo que genera ácido clorhídrico, y esto es lo que hace que baje el pH. Lo que hace el omeprazol, por ejemplo, para la gente que tiene gastritis, es inhibir esta bomba que está aquí arriba. Y como inhibe esta bomba, ya se deja de producir protones y el pH sube ligeramente, y con esto ya no tienen reflujo las personas. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Y aquí está la ATPasa vacuolar que yo les estaba mencionando hace rato, la que permite que penetre protones a los lisosomas. Entonces, se trata de una bomba electrogénica y generalmente va a alterar el pH de varios compartimientos intracelulares, no solamente los lisosomas, también los endosomas y también vehículas de transporte de prohormonas. Eso de las prohormonas ya hablaremos más adelante. Ahorita no lo saben todavía, pero más adelante vamos a ver que las hormonas primeramente son sintetizadas como pre-prohormonas, luego pierden una parte pre y se convierten en prohormonas que las mantienen inactivas al interior de las células que las producen y se secretan como hormonas maduras. Entonces, esta ATPasa vacuolar va a proveer un pH adecuado para la actividad enzimática, primeramente. Entonces, mantiene el pH, promueve la disociación de ligandos de sus receptores. Cuando un receptor se unió con una hormona o con su ligando y que ya señalizó hacia el interior, el receptor se va a reciclar, es decir, va a penetrar a la célula, y esta bomba lo que hace es que permite, con el cambio de pH, que se separe. Por ejemplo, la insulina se separa de su receptor y permite que actúe una insulinasa ácida, que generalmente va a destruir a la insulina, pero que deja intacto al receptor, y el receptor sube de nuevo a la membrana para volver a funcionar. Entonces, como les decía, también va a promover la activación de las hormonas maduras. Va a promover esta conversión de las pre-prohormonas en prohormonas y en hormonas maduras. Va a favorecer el transporte acoplado de solutos a través de la membrana. Entonces se aprovecha que funciona muy bien, y con el paso de los protones se pueden meter otras moléculas. Permite la reabsorción del hueso junto con los osteoclastos. Eso es muy importante. Por ejemplo, las chicas que usan tacones van a ver que la parte de atrás de su hueso se va a empezar a reabsorber,
para pasarlo a la parte de adelante, es para fortalecer la pisada. Va a mantener el pH seminal en el epidídimo también, y esto es muy importante para la maduración de los espermatozoides. Va a estabilizar el pH de los macrófagos y de los neutrófilos, que se requiere, porque acuérdense que son células que se van a encargar, ¿verdad?, de acabar con bacterias y con otras células. Va a permitir también que exista la carga de los neurotransmisores en las vesículas sinápticas. Va a mantener la fusión de las membranas gracias al funcionamiento de unas proteínas que se llaman SNARes. Funcionan como un sensor de pH y además también van a activar al mTOR. El mTOR es una proteína muy importante que es el blanco de la rapamicina y que es la que hace que funcione la síntesis de proteínas. Ojo, esta molécula es la que hace que se detone toda la síntesis de proteínas en sí. Y también lo que hace es que va a acidificar el microambiente extracelular. ¿Sí les queda claro todos los papeles que tiene? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí están ilustrados, están muy pequeños los dibujos, pero bueno, están ilustrados varios de los papeles que yo les estaba mencionando. Aquí podemos ver algunos de ellos. Aquí vean, por ejemplo, cómo está entrando sodio. Y ahí tenemos unas vesículas que tienen glutamato. Entonces, permite este paso del sodio, y el sodio, a su vez, lo que está haciendo es que está sacando protones. Funciona como un antiportador. Pero este cambio, ¿verdad? Digamos, este cambio de carga, ¿verdad? Por el hecho de que penetre el sodio, permite que el glutamato entre en las vesículas. Y el glutamato es muy importante porque funciona como neurotransmisor. Lo mismo sucede acá del otro lado. Cuando ustedes ven, está permitiendo que entren protones en esas vesículas y esto genera un cambio de carga y eso permite que entre dopamina, que es una hormona también. Entonces, lo que está pasando aquí es que este tipo de bomba está permitiendo que esas vesículas se carguen con neurotransmisores que luego van a ser vertidos al espacio exterior de las neuronas. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en las células cancerígenas tenemos esta resistencia a las drogas que también es ejercida por esta DATPasa. Entonces, aquí representan medicamentos, por ejemplo, en azul. Déjenme tomar mi pluma. Esto sería un medicamento, por ejemplo. Y al momento en que penetran los medicamentos, lo que hace la DATPasa es que los mete en vesículas para luego sacarlos. Entonces, las células cancerígenas aprenden a lidiar con las quimioterapias de esta manera. Y se vuelven resistentes, por supuesto. Y tenemos finalmente los transportadores ABC, que esos, mucho ojo, bombean pequeñas moléculas a través de la membrana. Y mientras las demás bombas únicamente lo que mueven son iones, estas se encargan de pequeñas moléculas. Son diferentes. Entonces, yo les decía que los transportadores ABC son la familia más grande de proteínas transportadoras que existe. Las bacterias y los protozoarios, por ejemplo, utilizan este tipo de transportadores para expulsar las drogas y los medicamentos. Entonces, ustedes meten un medicamento y las bacterias inmediatamente lo botan hacia afuera gracias a este tipo de transportadores. Y también existen en el retículo endoplasmático rugoso para incorporar péptidos procedentes de la degradación del proteasoma. El proteasoma no lo han visto todavía ustedes, pero es como un molino de enzimas, ya lo veremos más adelante, que se activa particularmente durante la apoptosis, durante la muerte celular, y que se encarga de destruir a las proteínas de la cadena respiratoria. Entonces, estos péptidos se van a llevar al interior del retículo endoplasmático por moléculas presentadoras de antígenos, y los linfocitos T los van a examinar y van a matar a las células y los péptidos son virales. Eso es el caso en particular de cuando entran partículas virales en el interior de la célula. Vamos a tener que hay unas moléculas que se llaman moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Entonces, unas moléculas lo que van a hacer es que con la ayuda de las proteínas LAMP entren a los lisosomas, se partan en pedacitos estas partículas virales
y va a haber estas moléculas presentadoras de estos antígenos que los llevan a la superficie, de tal manera que así los linfocitos T, si reconocen que sí realmente es viral la partícula, lo que hacen es que matan a la célula. ¿Para qué? Para que el virus no se replique. Ese es el proteasoma, es este molino de proteínas al que yo me estaba, de enzimas a la que me estaba refiriendo, y que se encarga de destruir a las células en ocasiones. Y aquí podemos ver el papel de los transportadores ABC. Entonces, tienen dominios de ATP-ASA, y también se llaman así ABC por ATPase Binding Cassettes, son las siglas en inglés. Y la unión del ATP lo que está haciendo es que se dimericen los dos dominios que se unen al ATP, y la hidrólisis del ATP lleva a la disociación de la unión de los dominios. Y esto genera ciclos alternados de exposición de los sitios a la unión de los sustratos. O sea, se abren y se cierran todo el tiempo. Vean aquí en la parte de abajo, está muy bien ilustrado. Entonces aquí están viendo un ligando representado por esta especie de B. Se une, luego se requiere de ATP para que se pueda cerrar, y mientras se cierra de este lado de abajo, se abre del lado de arriba y es expulsado, que es lo que yo les decía que hacían las bacterias con los medicamentos. Entonces luego otra vez se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Y veo que ya nos ganó el tiempo. Aquí solamente para ilustrarles que son muy, muy numerosos estos transportadores ABC. Aquí vemos a las familias de los transportadores ABC. Y entonces así ya le dimos la vuelta a las bombas tipo P, a las tipo F y a los transportadores ABC. Y vamos a empezar a ver la siguiente clase, la bomba sodio-potasio, que la clase es mañana. ¿De acuerdo? Profe, Sí. yo he estado estudiando las diapositivas, solo que cuando quise volver a entrar a las de NIRPOD ya no me dejó. No Está sé muy claro si... porque los códigos yo los dejé para que funcionaran todo un mes. Pero si quiere le abro No el sé si sea código. que... A ver, Sí, por favor. ¿cuál fue? Permítame. Deme chance. Déjeme meto en NIRPOD y genero el código. Deme 2 minutos, ¿eh? A ver, permítame. Ya estoy adentro de NIRPOD. No sé cuál fue, pero le voy a pasar 2 códigos. Este es uno. Se lo estoy poniendo aquí en nuestras publicaciones. ¿Ya lo vio? Sí, ya. A ver, déjeme pasarle otro. Porque son 2 clases las que estoy viendo aquí. Y no sé si es la misma o no. Y acá está otro. ¿Ya lo vio? Sí, también. Muchas gracias, profe. No, de nada. Déjeme ponerle el forms para que puedan poner su asistencia.
Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Pues, maestro.